Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Acompáñeme, se ha traído su Biblia, muchos ya lo tienen en los celulares y si no, está en pantalla. También saludamos a las personas que nos siguen por las redes sociales y escuchan esta palabra. Les hacemos parte y les bendecimos como iglesia en esta noche. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Subraye si puede allí en su Biblia. Bautismo de arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Hasta allí la palabra. Y quiero hablar en esta noche de algo muy importante, lo cual es para la iglesia, no para algunos, para la iglesia. Y esta palabra tiene como título, para aquellos que toman apuntes, remordimiento, y allí el título tiene un símbolo. ¿Qué significa ese símbolo? Diferente o distinto. Remordimiento, diferente, arrepentimiento. Quiere decir que si es diferente es porque no es lo mismo. No es lo mismo. El remordimiento al arrepentimiento. Pero algo, antes de entrar a la palabra, quiero que podamos conocer un poquito más acerca de esto, porque tiene un contexto a la palabra, donde aquí vemos o nos encontramos que Pablo llega a Éfeso luego de estar en otras provincias, en otras ciudades. Cuando dice regiones superiores no habla del mundo espiritual, habla de que él estaba en otros lugares predicando y enseñando. Entonces decide venir a Éfeso, donde había una pequeña iglesia. Allí leímos, ¿cuántas personas había en esa iglesia? 12 personas. Mira esa iglesia de Éfeso que después crece y se multiplica, pero en su comienzo era una iglesia muy pequeña.
donde solamente estaba compuesta por 12 personas. Y allí va el apóstol Pablo a enseñar de lo que en esta noche quiero hablarles. Pero mire, no solamente era pequeña, sino que además era débil. ¿Y por qué era débil? ¿Cuántos han leído acerca de Éfeso? ¿Cuál era el contexto espiritual de Éfeso? Después, si usted quiere en su casa, lean la Biblia, porque aparece allí una mujer llamada Diana, la cual de alguna manera era la potestad que gobernaba sobre Éfeso. Pero ¿por qué esta iglesia era débil? Y vamos a entrar en el tema. Y se dice que de esos 12 discípulos o de esos 2 hermanos, solamente 2 o 3 tenían un compromiso verdadero con el Señor. De 12, encima que eran pocos, solamente 2 o 3 tenían un compromiso firme con el Señor y habían tenido una experiencia de la cual vamos a hablar en esta noche. ¿Y por qué ellos no solamente eran pequeños, sino también eran débiles? Porque en esa ciudad de Éfeso, donde estaba esta diosa Diana y la gente idolatraba, predominaba la hechicería, la brujería y la perversión sexual. ¿Ustedes saben quién era la diosa Diana? Bueno, luego investíguelo en su casa, porque no va al tema en esta noche. Y no solamente ese contexto espiritual, sino también había mucha mundaneidad en esa ciudad de Éfeso. Había mucho de lo que el diablo quiere establecer en las personas. Pero hay un motivo, el por qué muchas veces las cosas son de esta manera. Y vamos a trabajar en esta noche porque nosotros vemos acá que cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso, él se encuentra con estos 12 hermanos y le habla acerca de algo muy puntual, acerca del Espíritu Santo. Y hay una respuesta de estos 12 hermanos y ellos manifiestan en su momento haber sido bautizados, porque ¿quién los había bautizado a estos 12 hermanos? Juan el Bautista. Y si usted conoce la Escritura, dice la palabra que Juan bautizaba, ¿sí?, en agua, y hablaba que luego vendría el que bautizaría ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Y mire, cuando Pablo llega a este lugar y habla con estos 12 hermanos, él ve la necesidad de corregir acerca de 2 cosas muy puntuales. Lo primero, el conocimiento del Espíritu Santo, el cual estos 12 hermanos no lo tenían. Porque ¿en qué habían sido bautizados ellos? Se los hice marcar en la Biblia. Bautismo de arrepentimiento. Pero no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, Pablo ve que había una necesidad de enseñar acerca del Espíritu Santo, pero también la necesidad de experimentar el poder del Espíritu Santo. Porque ¿quién cambia a una persona? ¿Quién lo hace? Solo Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa si una persona no tiene esa experiencia? ¿Puede cambiar? No. Entonces ve que hay un problema en esa iglesia y el apóstol empieza a trabajar, dice que enseñando. Y yo quiero que veamos 2 cosas importantes en esta noche en la palabra.
¿Y por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? No solamente ser bautizados, que el ser bautizado en el Espíritu Santo es la experiencia inicial de todo cristiano. Pero luego debe venir una llenura del Espíritu Santo, que esa llenura no es cada tanto, es cuando necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Siempre, todos los días. Y mire, quiero hablar en esta noche de algo muy especial a la iglesia. Acerca de lo que es remordimiento y acerca de lo que es verdaderamente arrepentimiento. Porque nosotros leímos aquí en la palabra, en el versículo 4 dice que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Ahora yo pregunto, ¿cómo una persona puede tener arrepentimiento si no es bautizada en el Espíritu Santo? ¿Se puede? ¿Quién da convicción de pecado? El Espíritu Santo. Si nos remitimos a la palabra, estos 12 discípulos, hermanos, personas, no eran bautizadas con el Espíritu Santo. Ellos habían escuchado la enseñanza de Juan y que le decía que por la fe tenían que creer en el que vendría, pero no habían tenido una experiencia. Entonces, quiero hablar en primer lugar de este remordimiento que muchas veces es en la conciencia del hombre solamente. Y puede que estas personas hayan tenido ese remordimiento acerca de lo que Juan les hablaba y les decía, miren que vendrá el Señor, el cual será el Salvador del mundo. Y Él va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, pero ellos no tenían la experiencia. Pero antes de desarrollar este remordimiento en la conciencia, quiero dejarles la definición de remordimiento. Porque mire, y ya no voy a hablar de personas. Hay cristianos que tienen remordimiento y no arrepentimiento. Y lo que el Señor quiere es que tengamos verdadero arrepentimiento. Y aun cuántas veces el Señor habló de que debemos manifestar frutos de arrepentimiento. Pero esa obra la hace el Espíritu Santo. Mire, como primero, remordimiento. Dice, sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que la intranquiliza. Marque bien allí, dice que es un sentimiento de ¿qué? De culpabilidad, pero es un sentimiento. ¿Dónde la persona tiene sentimientos? Vamos, ¿dónde la persona tiene sentimientos? En el alma, ¿sí? Aún tal vez en la mente hay un sentimiento de culpa. Pero mire, vaya a otra definición. Dice, inquietud, pesar interno que queda después de ejecutada una mala acción. Sentimiento de culpa, inquietud, porque sé que he hecho lo malo, ¿sí o no? Sé que he hecho lo malo. Y mire otra definición, reproche interior con el que la conciencia nos mortifica por haber cometido una acción que no debimos haber cometido. Ese es remordimiento. Pero ¿es remordimiento dónde? En la conciencia.
en los pensamientos. Ahora quiero remitirme aquí a la palabra, porque en verdad esta palabra trae mucha luz y es de gran ayuda. Porque estos discípulos, dice la palabra, que fueron bautizados en agua, y tal vez creyeron en que vendría el Señor, que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Pero si usted va al versículo 9, dice que muchos de estos discípulos, porque no solamente estaban los 12 cuando el apóstol Pablo empieza a enseñar, sino que había más personas, dice que muchos de ellos se enojaron. El versículo 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo. Y yo quiero leerles el versículo 9 en la versión textual, tercera revisión. Dice, pero como algunos se endurecían y desobedecían, hablando mal del camino delante de la multitud. Quiere decir que hablaban mal del evangelio. Pero presta atención, este grupo de personas que estaban recibiendo esta enseñanza, dice que no solamente se endurecían, sino también que desobedecían. ¿Qué quiero hablar de esto? Que muchas veces el remordimiento es un cargo de conciencia solamente, sin la actitud de cambiar. Y hay muchas personas que se mueven por remordimiento, no por arrepentimiento. Porque el único que produce el arrepentimiento en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Ese remordimiento está en la mente. A ver, ¿sabemos qué es bueno y qué es malo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sabemos qué nos corresponde hacer y qué no? Sí, es natural. Pero si hacemos lo malo, ¿cambiamos? A veces sí, a veces no. A veces seguimos haciendo, ¿qué cosa? Lo malo. Y en verdad esta palabra me llamó la atención porque estas personas fueron bautizadas con un bautismo de arrepentimiento, dice la palabra. Que si verdaderamente hubo arrepentimiento en sus corazones, no tendrían que haber actuado de la manera que actuaron. Porque se enojaron contra Pablo. Hablaron mal del camino, y cuando habla mal del camino, dice que hablan mal del evangelio. Personas que estaban recibiendo una enseñanza, que eran parte de los discípulos del Señor, o de los discípulos que en ese momento estaban allí, porque dice que el apóstol Pablo separó a algunos de todo ese grupo. Y mire, quiero en esta noche dejar bien en claro que muchas veces por emociones podemos actuar con remordimiento, pero no con arrepentimiento. Porque el único que provoca el arrepentimiento genuino en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Y es teniendo una relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué muchas veces nos enojamos? Porque acá dice que se enojaron, se enfurecieron. ¿De dónde nace eso? Esos deseos, ¿de dónde nacen? ¿Dónde están? Toca el que está al lado tuyo en esta noche y apellízquelo a ver si tiene carne. ¿De dónde nacen estos sentimientos? De la carne, pero no dice que eran bautizados en arrepentimiento. Ahora una persona que está arrepentida
luego puede actuar como dice que actuaron, que se endurecieron, que no creyeron, que blasfemaron porque hablaron mal del Evangelio. Una persona que verdaderamente tiene un arrepentimiento, ¿puede actuar así? No. Entonces creo que más que arrepentimiento, lo que había en esta persona era remordimiento. Y tal vez muchos, la palabra no da lugar, pero muchas de las personas que Juan el Bautista, el cual preparó el camino para el Señor, bautizó en las aguas, puede que muchos se hayan bautizado por remordimiento, por tener conciencia de lo que está bien y lo que está mal, pero no por un arrepentimiento en el corazón. ¿Y por qué muchas veces el Evangelio parece que no da frutos? ¿O por qué muchas veces el Evangelio no trae resultado a la vida del cristiano? ¿Y saben qué? Encontré la respuesta. Que tal vez muchas personas, en vez de arrepentirse, han tenido un remordimiento en la mente. Nada más. Porque aquí dice la palabra de Dios diciendo al pueblo que creyesen, que después de él vendría, y habla del Señor Jesucristo. Y si entramos en la palabra, esto que hicieron no fue de corazón. Pero también tengo una respuesta. Es que el Espíritu Santo no se había manifestado en ellos. Porque la palabra de Dios nos enseña en Hechos de los Apóstoles, cuando vino la manifestación del Espíritu Santo sobre los 120, pero hubo mucha más gente que comenzó a seguir al Señor Jesús. Y la Biblia no habla que todos fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo. Porque de la única manera que la persona puede actuar en relación a lo que Dios pide es teniendo un arrepentimiento genuino en el corazón y siendo obediente a la palabra de Dios. Y una persona con remordimiento no puede ser obediente. Al contrario, siempre tiene una lucha. Y el diablo lleva a, en vez de tener un arrepentimiento, hay un remordimiento. ¿Por qué? Porque siempre estamos pidiendo perdón. A ver, nos podemos equivocar, pero siempre equivocarnos en lo mismo. Siempre repetir las mismas cosas en nuestras vidas. ¿Qué cree usted? No. ¿Y por qué siempre hay personas que vuelven a equivocarse con lo mismo? O en otras palabras, y hablando literalmente, vuelven a pecar de la misma manera. Yo tengo que hacerle una pregunta. ¿Falla el Espíritu Santo? No. ¿Y por qué se cae siempre en el mismo error? Cuando si estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros tendríamos que vencer, ¿sí o no? Tendríamos que vencer. Sí, hay una lucha y yo sé que cuesta, pero dice la palabra de Dios que somos más que vencedores en Cristo. Y hay una situación que me cuesta, pero yo en el nombre del Señor voy a vencer esa situación en mi vida. No la voy a volver a repetir. Porque si vuelvo a repetir ciertas cosas en mi vida, iglesia, y me baso en la palabra, te quiero decir que solamente hay remordimiento en la conciencia. No hay arrepentimiento. Y estas personas habían sido bautizadas o en un bautismo de arrepentimiento. Y el arrepentimiento muchas veces es en la conciencia, pero no en el corazón. No en el corazón. Entonces es un bautismo
muy por arriba nomás. Porque verdaderamente en el corazón de la persona no está la disposición a cambiar. Porque si yo creo en el Señor Jesucristo y me arrepiento verdaderamente, el bautismo del Espíritu Santo viene sobre mi vida, iglesia. Viene. Y acá voy a otra pregunta. ¿Por qué tanto cuesta que seamos bautizados con el Espíritu Santo? ¿Qué impide? Si hemos creído. ¿Quieres la respuesta? ¿Qué es lo que impide que seamos bautizados con el Espíritu Santo y llenos todos los días del Espíritu Santo? Nuestra carne. El remordimiento en la conciencia, pero no el arrepentimiento en el corazón. Por eso estas personas actuaron así, porque no hay manera. Si una persona es bautizada con el Espíritu Santo, es llena del Espíritu Santo, primero hay un gozo, hay una alegría, hay una felicidad, hay una paz. Uno se siente tan diferente con el Espíritu Santo en nuestras vidas que aún la actitud de las personas cambian. Pero ¿cómo puede ser que bautizadas allí ese bautismo de arrepentimiento, luego se enfurecieron? Luego blasfemaron. Se endurecieron. En vez de abrirse aún más a la enseñanza y buscar esa llenura del Espíritu Santo que el apóstol Pablo les estaba trayendo, se endurecieron en sus corazones. Quiere decir que actuaban con remordimiento, pero no con un verdadero arrepentimiento en su corazón. Porque una persona cuando verdaderamente se arrepiente, el Espíritu Santo te llena. El Espíritu Santo te bautiza. Hay frutos en la persona. Aunque estemos luchando con cosas todos los días, sí. Porque la lucha con la carne la vamos a tener siempre. Pero yo voy a vencer con la ayuda de Cristo a la carne. Y no la carne me va a vencer a mí. ¿Y por qué muchas veces la carne nos vence? Porque verdaderamente no hemos tenido un arrepentimiento como el Señor quiere. Y aquí cuando el apóstol Pablo le dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le contestaron, la verdad, en agua. Y nada más. No habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando una persona no es bautizada con el Espíritu Santo, mire, puede permanecer años en la iglesia, pero no hay frutos. No cambia la persona. Sí hay una conciencia de lo malo. Bueno, sí, yo reconozco que hoy me equivoqué, te pido perdón. Y mañana vuelvo, usted lo dijo, a cometer los mismos errores. Y yo te pregunto, ¿cuántos años vamos a estar de la misma manera? ¿No creemos en un Cristo que venció? ¿No creemos en un Cristo poderoso? ¿No creemos que el Espíritu Santo está en nuestras vidas? ¿Y por qué volvemos a hacer lo mismo? Cuando el apóstol Pablo deja bien en claro las obras de la carne, pero también habla de las obras del Espíritu en nosotros. Y aquí la palabra es bien clara. Estas personas tuvieron un bautismo de arrepentimiento en aguas, pero no fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Y en ellos había remordimiento en la conciencia solamente. Pero no estaba lo segundo que te quiero hablar en esta noche,
¿Qué es el arrepentimiento en el corazón? Dice el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿quién? El bautismo de arrepentimiento. ¿Quién vino? El Espíritu Santo. Porque el arrepentimiento en el corazón lo da el Espíritu Santo, iglesia. No lo da las buenas ganas, no lo da las buenas intenciones, no los da los deseos. Los da el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para eso yo debo buscar ser bautizado en el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Mire, la definición de la palabra arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. ¿Qué hace el que está con remordimiento? ¿Reconoce que ha hecho lo malo? ¿Sí o no? Amén. Que está bien. Pero miren lo que es arrepentimiento. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón. Y que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Pero escuche esto. Implica apartarse ¿de quién? Del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Quiere decir que en la persona que está arrepentida hay un cambio. ¿Sí o no? Hay un cambio. Y me encanta esta definición porque dice que también cambia la perspectiva de Dios. A ver, ¿cómo estos cristianos de Éfeso podían tener una perspectiva correcta de Dios si no habían tenido la experiencia con el Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo tener convicción de pecado y cambiar mi manera de ser si no tengo una experiencia con el Espíritu Santo? Pero miren, dice la palabra que estos eran cristianos. Y la Biblia habla de ser hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que tienen arrepentimiento en el corazón y cambian, iglesia. No continúan de la misma manera, porque el Espíritu Santo da convicción de pecado. El Espíritu Santo corrige. El Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo nos hace volvernos a Dios y pedir perdón por lo que hemos hecho. Aquí no habla que estos que se enojaron, que se endurecieron en su corazón, volvieron a Pablo a pedirles perdón. No habla eso. Quiere decir que siguieron igual. Pero sí la Biblia habla de los que se arrepienten de corazón y los que buscan a Dios verdaderamente. Por eso el remordimiento no es igual a arrepentimiento. Yo no puedo tener remordimiento. Y si lo tienes, bien, porque te das cuenta qué es lo malo y qué es lo bueno, qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Pero ¿sabes qué? Tienes que tener arrepentimiento, porque con la ayuda del bautismo y la llenura del Espíritu Santo no vas a volver a hacer eso. Vas a cambiar. Te vas a direccionar de otra manera en la vida. Tu manera de pensar va a cambiar, tu manera de actuar va a cambiar. Tú vas a cambiar. Pero también vas a cambiar con respecto a las perspectivas que tienes del mundo. Porque esos cristianos que estaban en Éfeso, dice la palabra, que Éfeso era una ciudad totalmente pagana. Y allí estaban los 12. Y bueno, tendríamos que estar acá. Y tal vez ellos tenían gente que estaba en brujería, que estaba en hechicería, que estaba en el ocultismo. Y bueno, nada, allá ellos.
Porque no conocían al Espíritu Santo. Porque cuando una persona conoce al Espíritu Santo, tiene convicción de pecado, pero también tiene un fuerte deseo de establecer el reino de Dios. Establecer el reino de Dios. ¿Querés que todas las cosas cambien? Porque donde hay tiniebla, ¿querés que esté la luz de Cristo? Porque para eso estás tú. Por eso a veces, las cosas no cambian. No sé para qué voy a la iglesia. Yo me pondría a analizar un poco más. ¿Qué verdadero encuentro ha habido en mi vida? Lo cual va a provocar un arrepentimiento o continúo con remordimiento. La palabra de Dios dice que estas personas no solamente endurecieron su corazón, sino que desobedecieron. No al apóstol Pablo, desobedecieron a la palabra de Dios. Iglesia, y te quiero decir, y pon atención en esto. Si a mí me cuesta obedecer a la palabra de Dios, quiere decir que todavía estoy luchando con mi carne. Porque si yo he tenido ese encuentro con el Espíritu Santo, a mi vida le agrada obedecer a la palabra de Dios y obedecer a Dios. Porque yo entiendo que es lo mejor. Y el Evangelio para mí es lo mejor. Cristo para mí es lo mejor. Por eso hay una necesidad en la iglesia de poder ser bautizados y ser llenos del Espíritu Santo en los tiempos que estamos viviendo. Porque hoy necesitamos cambiar. No podemos continuar igual. Debemos cambiar. Es una responsabilidad que nos corresponde el manifestar a Cristo. Pero para manifestar a Cristo primero debo tener arrepentimiento. Y para que el arrepentimiento se produzca, debo ser bautizado y ser lleno del Espíritu Santo. Porque no lo puedo hacer con mi propia voluntad. Debe ser el poder de Dios por medio del Espíritu Santo el que produzca el cambio en mi vida. Pero cuando yo cambio, manifiesto a Cristo. Cuando yo cambio, el poder de Dios se manifiesta. Y verdaderamente somos hijos de Dios que establecemos el reino de Dios en esta tierra. Porque no hay un remordimiento, hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Amén.